Muchísimas gracias, Facundo, y el equipo de capacitación del Consejo, y muchísimas gracias a todos los participantes que están del otro lado. Todos, entiendo, estamos pasando una situación exigida en términos de esfuerzos laborales singulares y familiares. Así que se puedan dar la oportunidad y hacerse el tiempo para dedicarse 40 minutos o una hora a de qué se trata el tema de la desinformación y qué estamos viendo específicamente sobre desinformación vinculada a la pandemia, creo que puede ser algo interesante, seguro para nosotros, porque nos interesa saber desde la perspectiva de ustedes profesionales cómo ven y qué necesidades identifican que no estamos satisfaciendo, no se están satisfaciendo desde los chequeadores en distintas partes del mundo, y también para ojalá dejarles algunos consejos en base a lo que vemos en el trabajo de chequeado en Argentina específicamente. Estamos abocados únicamente a temas de pandemia desde hace 42 días, pero como ustedes saben, esto llegó antes a otros países del mundo, con lo cual desde enero de este año estamos trabajando con chequeadores de otros países en desinformaciones que venían circulando, primero en Asia, después en Europa, después en Estados Unidos y ahora en América Latina. Así que armé una presentación que voy a compartir pantalla para que puedan ir viéndola. La idea es que yo les voy a hacer esta presentación y cuando termine respondo las preguntas. Entiendo que ahí Facu va a juntarlas o ayudar a, si hay varias repetidas o lo que fuera, si no las tomaré yo del chat que estén mandando. Y dejamos a propósito una parte amplia de preguntas y dudas, porque creemos que muchos de ustedes deben tener ejemplos ricos o aportes ricos para hacer a propósito del contexto. Bueno, vamos entonces. ¿Quién soy yo? Ya me presentó Facu, así que no les digo mucho más. Estoy a cargo de Chequeado desde mayo de 2012, y Chequeado es una organización sin fines de lucro que desde 2010 trabaja en Argentina para mejorar el debate público, luchar contra la desinformación, y nosotros decimos más coloquialmente subir el costo de la mentira. Les diría, los primeros 4 años de Chequeado, de 2010 a 2014, el foco era sobre todo chequeo a líderes políticos, líderes de opinión, empresarios, sindicalistas. En 2014 nos pasó que muchos días llegábamos a la oficina y el tema del que estaba hablando todo el mundo no tenía claro quién había sido su autor, ¿sí? Quién lo había generado. Así nació una sección que llamamos Falso en las redes, que lo que trata es de contrastar contenidos virales sospechosos, que como les decía, no siempre tienen ni transparente, ni hay chances de conocer en todos los casos quién fue que lo originó. Ahí empezamos a trabajar con desinformación y al día de hoy, digamos, en pandemia hay un mix de cosas, pero hay mucha información circulando, y entonces tenemos una mezcla de chequeos a líderes y de desinformación de contenidos virales. ¿Por qué esta diferenciación? Al que le interese el detalle, en chequeado.com/método encuentran el método de chequeo a líderes y el método de chequeo a contenidos virales sospechosos, que tienen muchas cosas en común, pero algunas particularidades. La más sencilla, para no meterme en detalle, es a un líder uno lo puede llamar o contactar y decirle, esto que dijiste, ¿en qué se basa? ¿Cuál es la evidencia? Cuando no está claro quién fue el autor, ese paso no puede hacerse, ¿sí? No es exactamente la misma metodología. Y después los contenidos virales sospechosos, como ustedes se imaginan, también tienen algunos componentes de uso de tecnología que no lo tiene el dicho de un líder en una conferencia de prensa. Por ejemplo, una herramienta para ver si un video está editado, o la herramienta que quizá ustedes ya conocen de búsqueda inversa de imágenes para ver si la foto corresponde a otro país, otro momento, etc. El que le interese el método, que no me voy a dedicar a esto hoy, lo encuentra en chequeado.com/método. ¿Sí? Ahí está la diferenciación de los métodos que usamos en líderes desde 2010, en desinformaciones desde 2014, cuando incluso antes de que el mundo se ponga
de moda la palabra posverdad o la palabra fake news, o incluso desinformación, que es la que preferimos usar nosotros. Ya identificamos el fenómeno acá en Argentina como un problema en el debate. Dale, Juli. Los que me escucharon en otras charlas ya deben estar aburridos, pero nunca cualquiera de los que nos dedicamos a hacer chequeo en el mundo dejamos pasar la oportunidad en una charla o en una capacitación para explicar por qué los chequeadores no hablamos de fake news, sino de desinformación. Voy a ser breve, pero voy a repetirlo. El concepto de fake news traducido, como ustedes saben, es noticias falsas. Si algo es un invento, entonces no es una noticia. Porque una noticia en principio es un suceso extraordinario que merece ser contado. Si no ocurrió, no es tal. Entonces el nombre de fake news pareciera, ya desde el título, que le está como pagando más precio del que vale a algunos de esos contenidos que desinforman. La segunda razón, no sé si alguien quería comentar algo o fue solo un micrófono. ¿Fuiste vos, Facu? No. No. Bueno, sigo entonces. La segunda razón es que el término fake news, como saben, lo usan líderes de distintas partes del mundo, desde Trump en Estados Unidos a Cristina Kirchner en Argentina, para referirse y descalificar a medios que no les resultan simpáticos o que los critican. Así es que Trump dice que el New York Times es fake news, o Cristina Kirchner cuando era presidente decía que Clarín era fake news. El concepto entonces fue apropiado y perdió en algún sentido el valor de su complejidad original. Y la tercera razón, en la que nos vamos a explayar un poco más, es que la desinformación, como la entendemos los chequeadores, es mucho más compleja y sofisticada que pensar exclusivamente en alguien que genere un contenido o invente un contenido de una punta a la otra. La desinformación muchas veces tiene algún componente verdadero con otra parte que es falsa, o un componente verdadero con una exageración, o es humor sacado de contexto, o es algo de la realidad que se lee sin el contexto adecuado, o con un contexto incompleto, ¿sí? Solemos usar esta categorización, esta imagen, los que vienen siguiendo el tema la deben haber visto, que es una imagen que hizo First Draft, que es una organización que trabaja en el estudio de lo que ellos llaman el desorden del ecosistema informativo, y plantean que hay 7 tipos, como les decía, es una mala traducción del inglés, dicen mala información y desinformación, traduciendo misinformation y disinformation. Pero básicamente, no me voy a entrar en detalle en cada uno de esos, tengan en la cabeza que no es solamente desinformar, inventar un contenido desde la primera letra al punto final. También se puede desinformar con estas otras categorizaciones que, insisto, son más sofisticadas, y por ser más sofisticadas también son más difíciles de combatir, porque suelen resultar más fáciles de compartir por gente que no necesariamente le presta tanta atención, más allá del título, al resto del contenido. Pasá, Juli, volvé un segundo al anterior, que quiero dedicarme un segundo a explicar. En español solemos usar el término desinformación sin la diferenciación que sí tiene el inglés de misinformation y disinformation. Y esto en el tema de COVID lo vamos a ver porque es particularmente, creo, interesante. Misinformation se llama aquella desinformación que circula no necesariamente porque hay alguien con vocación o con intención de que eso ocurra. ¿Sí? Puede ser alguno de ustedes que un amigo, un compañero que es médico les compartió al inicio de esta pandemia una recomendación que no necesariamente es la recomendación de la OMS sobre los síntomas o sobre cómo tratar o cómo cuidarse. ¿Sí? Y no necesariamente ustedes al compartirlo tuvieron mala intención. Ahora, con ese compartir, ampliaron la desinformación. Si eso era un contenido que no se correspondía con la evidencia en ese momento.
¿sí? Entonces, eso es disinformation. Misinformation. Y disinformation sí es cuando uno ve, y en algunos pocos casos en el mundo se logra probar, hay un aparato que puede ser político, económico, etcétera, generando contenidos adrede para desinformar. ¿Sí? Puede ser con vocación de ganar poder, con vocación de ganar dinero. Sigamos, Julie. La desinformación, creo que esto es importante que lo repasemos. La desinformación tiene distintos efectos nocivos, ¿no? Y acá en este gráfico que solemos usar nosotros y unos colegas de una organización en Inglaterra que se llama Full Fact, nos sirve para saber a un contenido con la misma viralidad, en el equipo le damos prioridad a aquello que está más abajo en este gráfico, ¿sí? Aquello que está más oscuro en el gráfico. Un contenido que pueda poner en riesgo la vida, por ejemplo, con desinformación sobre salud pública o un tema de radicalización que puede tener que ver con persecución a algún grupo étnico, a alguna persona, etcétera, son los primeros contenidos que nos ponemos a chequear en caso de que tengamos la misma viralidad que con otros. Después viene interferencia en la democracia, que es algo que particularmente en elecciones aparecía en algunos casos. Después viene el daño económico, después viene el alejamiento de la democracia, que les aclaro, son la mayoría. O sea, la mayoría, no en pandemia, donde casi todas entran en riesgo a la vida, pero sí en situaciones no de emergencia sanitaria, la mayoría de las desinformaciones tienen que ver con ir minando la confianza de la gente, a veces en el sistema democrático, otras veces en las corporaciones, o en las empresas, o en las instituciones, ¿sí? En este particular contexto, estamos casi siempre en cuestiones de riesgo a la vida o salud pública, a veces daño económico, a veces alejamiento de la democracia. Sigamos, Julie. Bueno, y cuando no es dañino, creo que no me detuve, pero hay cosas que son mentiras que no chequeamos. Doy siempre el ejemplo de si alguno de ustedes publicara que yo soy rubia y tengo un vestido color amarillo mientras doy la capacitación o la charla de hoy, eso no lo daña a nadie, aunque sea mentira, ¿sí? No lo chequearíamos, no gastaríamos o no invertiríamos recursos. Digamos. El término infodemia específicamente es un término que la OMS definió cuando hace unos meses identificó, insisto, primero llegó a otros continentes y después nos llegó a nosotros, identificó que vinculado a la pandemia de la COVID-19 había muchísimas noticias falsas, ellos dicen falsas y maliciosas, queriendo incluir el concepto de mis y disinformation, que les refería hace un ratito, y la OMS llamó, y si están viendo últimamente el portal de la OMS, van a ver que tienen una sección dedicada a desmentir algunas cuestiones que tienen que ver o con noticias falsas o con mitos que estuvieron circulando. ¿Por qué llamó la OMS a combatirla? Bueno, porque plantean que este tipo de noticias falsas puede aumentar el miedo o el pánico de la gente y aumentar su angustia en un contexto que de por sí ya lo es. Digo, ya nos genera, por la incertidumbre general, miedo y angustia. Cuando digo la incertidumbre general, ¿a qué me refiero? A que en general las desinformaciones más efectivas son aquellas que se aprovechan de vacíos, ¿sí? Por ejemplo, una autoridad pública o una empresa privada no está informando sobre algún hecho que ocurrió y ahí hay un vacío, ahí se llena o se ocupa con una desinformación muchas veces. En la pandemia, ¿qué nos está pasando? Que la ciencia, que habitualmente, o al menos en la sociedad moderna, venía siendo el lugar de la certeza cuando estábamos frente a algún problema de salud, en este caso, siendo una pandemia tan dinámica, no nos da sobre muchas preguntas respuestas,
y sobre algunas respuestas que nos da, el dinamismo de la pandemia la va haciendo cambiar de respuesta. Entonces, ese contexto, que es un hecho, digamos, es lo que hay, es lo que hoy tenemos, digo, no hay evidencia perfecta, no hay respuestas de la ciencia absoluta frente a la COVID-19, ese vacío es ocupado especialmente por desinformaciones, ¿sí? Desinformaciones que a veces son misinformation y a veces son disinformation. Sigamos, Julie. El daño, digamos, de la infodemia, creo que no tenemos que del gráfico anterior que mencionamos, sabemos que en general casi todo lo que estamos viendo sobre la COVID entra en riesgo de vida. Algunas cosas, como les dije, en daño económico o alejamiento de la democracia. ¿Dónde nos vamos a meter ahora? En el detalle de eso. Como les decía, en Chequeado estamos desde hace 42 o 3 días trabajando exclusivamente en seguir qué pasa con los contenidos vinculados y la información vinculada a la pandemia, y lo que identificamos son categorías de desinformaciones que aparecen en la Argentina de manera repetida, pero que además, cuando las comparamos con las desinformaciones que circulan, no solo en los otros países de América Latina, con los que estamos trabajando, y después en la presentación están las fuentes de referencia para que ustedes tomen, y eventualmente si son compañías o trabajan en compañías que no tengan base exclusiva en Argentina, tienen ahí una fuente relevante para usar, porque estamos trabajando en alianza 28 organizaciones de 17 países de chequeos, sino que además estas mismas categorías se dan cuando uno revisa la base global, esa que yo les referí que estamos trabajando desde enero, los chequeadores, que es la base de la International Fact Checking Network, que no está solo en español, o no incluye solo desinformaciones en español, sino en 15 idiomas, y que también responden a estos patrones que yo voy a contarles. ¿Por qué sirve que sepan la referencia? Bueno, porque probablemente las desinformaciones no sean necesariamente desinformaciones locales, aunque haya actores locales aprovechándose. ¿Sí? ¿Cuáles son las 4 categorías? Una primera categoría tiene que ver con teorías conspirativas sobre el origen del virus. ¿Sí? Y si ustedes me preguntan a mí, mi hipótesis ahí es que no hay solo misinformation, sino también disinformation. ¿Sí? Entonces, hay contenidos que circularon que van desde, como les menciono ahí, un espionaje de 2 científicos chinos que lo habrían robado al virus que genera la COVID-19 en un laboratorio de Canadá, o una noticia que se viralizó respecto de que este virus fue creado en un laboratorio inglés, que en realidad lo que hizo en 2014 ese laboratorio inglés es patentar otra cosa vinculada a otro tipo. Como ustedes saben, este no es el único coronavirus al que nos enfrentamos. Hay otros coronavirus, algunos que son para animales. El laboratorio inglés registró una patente vinculada a otro tipo de coronavirus, pero una lectura probablemente o descuidada o maliciosa le hizo decir a algunos contenidos esto. Lo que puedo decirles hoy, en la misma línea de estas 2 menciones que les dije, algunos de ustedes deben haber visto un programa en el canal C5N que hizo referencia a un viejo programa de la televisión italiana de la RAI, que también plantea esta misma teoría, y también más cercano en el tiempo deben haber visto un contenido que publicaron tanto Infobae como Clarín como La Nación, sobre un video que está subido a YouTube de un medio norteamericano. Lo que yo puedo decirles es que tanto lo que dice OMS como los papers publicados en la revista Nature señalan que hoy no hay ningún sustento para sostener que el virus fue una producción humana. Y lo que, al contrario, marca la evidencia, insisto, la disponible hoy, es que el virus es de creación o formación natural. ¿Sí? Esta es la primera categoría. Acá hay algunos ejemplos de
desinformaciones que circularon, en los ejemplos sí están viendo casos de circulación en Argentina. ¿Sí? Sigamos, Juli. La segunda categoría tiene que ver con cómo se contagia y se expande el virus. Y ahí, si me preguntan a mí, no estoy tan segura de que pudiéramos hablar o que en el futuro, cuando se haga un análisis en profundidad de esto, fuéramos a marcar que hay disinformation, sino que más vale, creo que hay misinformation. O sea, personas, muchas, que genuinamente tienen dudas sobre cómo se contagia y se expande el virus, y que no están encontrando, como decíamos hace un rato, todas las certezas que desearían. Entonces ahí aparece desde desinformaciones de que se contagia por un mosquito o por la piel, o el ejemplo que les traigo acá es una mala interpretación de un estudio científico, decía que el virus sobrevivía en el aire y se contagiaba como el sarampión, ¿sí? En el aire, no persona a persona, o porque en el aire quedara una gotícula de una persona infectada por el virus y otra persona tomara esa gotícula o de una superficie, se la llevara a su mano y después se tocara nariz, ojos o boca. Entonces, una lectura equivocada de un paper que fue el primero que marcaba que el virus vive determinadas horas en distintas superficies. Al que le interese o tenga inquietud sobre esto, hay una nota específica que lo cuenta y lo detalla en Chequeado. Circuló bastante desinformación sobre eso. El ejemplo que pusimos era, entiendo, Julie, el de que abrir la ventana no te contagia. No es que abrir la ventana te contagia, es más, la OMS, entre las recomendaciones que pone ventilar los ambientes. ¿Sí? Entonces, pasemos a la siguiente, Julie. Bueno, el de mosquitos, dale. Son varias de las que referí. La otra es esta de la ventana, no está puesta, la pueden encontrar en Chequeado. La tercera es la que más debe preocuparnos de atenderla lo más tempranamente posible. O sea, las 4 categorías que les estoy refiriendo tienen que ver o pueden poner en riesgo algunas cuestiones de la salud, porque pueden llevar a la gente a tomar actitudes distintas respecto de las recomendaciones, o por sobreconfianza, o por otra cosa. Las que entran en la tercera categoría son las falsas curas o tratamientos, ¿sí? De eso hay un montón. No sé si a ustedes les habrá pasado, les habrá llegado, o por WhatsApp, por redes sociales, pero aparecen desde curas caseras, como agua caliente con sal, o agua con limón, o que sirve la dieta alcalina, o un montón. El vino fue la última que circuló, que empezó primero circuló por una bodega mexicana que hizo una lectura como mínimo cuestionable de un comunicado que hizo una fundación española de enología. Entonces, bueno, aparece muchísimo vinculado a curas caseras o falsas curas. Y después aparece también, y eso lo pondría les hacía alguna referencia a daño económico, en algunos casos aparecen referencias a algunos productos, y en otros casos es misinformation de gente que comparte queriendo quizá ayudar a otros de, che, ¿por qué no? Mejor dicen que esto puede funcionar, te lo comparto, ojalá lo hagas. Y después aparecen supuestas invenciones de vacunas que desde un suero de Cuba, un médico argentino que la habría creado, que en realidad es un actor porno, la imagen que usan, una lectura de Rusia anunció que está haciendo testeos de una vacuna y salieron notas diciendo que Rusia tenía la vacuna salvadora, etc. ¿Sí? Lo que tenemos para decirles hoy es, quizá todos ustedes ya lo sepan, pero es por el momento no tenemos cura, no hay un tratamiento efectivo probado y no hay vacuna aprobada. Y ojalá eso lleve pronto y estemos dentro de un tiempo diciendo esto es mentira porque es así,
por el momento lo que tenemos es, no hay nada efectivo, y las referencias que usamos cuando desmentimos estos contenidos son la mejor evidencia disponible, que en muchos casos, como les decía al inicio, la OMS va cambiando las recomendaciones en algunos casos, o precisando las recomendaciones en algunos casos. Siguiente, Julie. Bueno, acá es una nota que repasa, estas se las pongo como referencia porque repasan los distintos estudios y las distintas drogas que se están probando. Hay un estudio que está liderando la OMS, que integran 75 países, entre ellos Argentina, que se llama Solidarity, que está probando en distintos países los mismos tratamientos para que los resultados de esos estudios tengan más casos y la evidencia pueda ser más fuerte que si solo lo hicieran separados cada uno de esos países. Al que le interese saber en qué está la ciencia respecto de esto, o qué se sabe respecto de en qué está la ciencia, esa nota, van a encontrar en esa nota mucha información. La siguiente, bueno, estos son varios de los que circularon. La siguiente tiene que ver, y también fue un patrón de casi todos los países del mundo, no solo de la Argentina, falsas medidas o alcances diferentes a las medidas que va adoptando el gobierno o los gobiernos. La primera explicación a esto es que ustedes saben perfectamente que en emergencia en estos últimos 40 meses se dictaron un montón de resoluciones y de normas que no necesariamente, ni todas se comunicaron de manera ordenada, en el mismo lugar, dando explicaciones. O sea, probablemente siempre sea insuficiente todo lo que se haga, y lo que apareció es desde un falso decreto. El primer día que se dispuso el aislamiento, por ahí a alguno de ustedes les llegó un falso decreto del boletín oficial que decía que la cuarentena empezaba a las 3 de la tarde de ese día. Entonces ese viernes, que en realidad empezaba a la medianoche, muchísima gente creía que desde las 3 de la tarde no podía ya circular. Y otros contenidos salieron, por ejemplo, no sé, se dispuso el uso obligatorio de barbijo, tapabocas, con un decreto en Catamarca, y se atribuyó ese decreto a Kicillof. Entonces muchos bonaerenses creían que ya era obligatorio algo que en realidad no era en su distrito, y así, ¿sí? Esto pasó o pasa con distintas medidas. Imaginamos además que va a seguir pasando, porque mientras siga la emergencia y siga habiendo muchas normativas, probablemente va a haber lecturas de esas normativas que no siempre sean precisas. Entonces las 4 categorías, para recapitular un poco, es teorías conspirativas sobre el origen del virus, cómo se contagia o teorías sobre cómo se contagia y expande el virus, falsas curas o tratamientos efectivos que por el momento no tienen la certeza con la que se los presenta, y falsas medidas o alcances distintos a los que las medidas de las autoridades tienen. Sobre las medidas, les mencioné hace un ratito que estamos trabajando desde Chequeado con la red LATAM Chequea, con 28 organizaciones o medios de 17 países. En ese proyecto, que creo que al final les pusimos el link, no solo tienen la base de desinformaciones que fuimos desmintiendo, o sea, desinformaciones en español que fuimos desmintiendo, que además se actualiza diariamente, y en muchos casos sirve para tener respuesta cuando llega a un país de algo que ya circuló en otro. En la base también está España, que como ustedes saben está más adelantado que nosotros por el momento de llegada del primer caso. Entonces, sobre muchas desinformaciones que nos llegan, ya tenemos la desmentida y trabajamos colaborativamente entre todas las organizaciones. Además de la base de desinformaciones, hay una base que se actualiza también a medida que los gobiernos van haciendo nuevas medidas, con las medidas que adoptaron cada uno de los gobiernos de la región. Esa base es una base no pensada para público general, sino más vale para periodistas o comunicadores o académicos, etc. Van a ver que en desktop es muy buena, y en cambio no en móvil. No es que no nos dimos cuenta, sino que a propósito está pensada la base
con muchas categorías para hacer más sencilla la búsqueda. Entonces, si a alguno le interesa buscar qué resolvió Ecuador o qué resolvió Colombia sobre clases o escuela, puede mirarlo ahí. O sobre fronteras o otros temas. Dale, Julie. Bueno, ahí eran algunas de las desinformaciones, algunos de los ejemplos, quizá los vieron, que la Defensoría del Pueblo no había advertido que se iba a caer Internet o los teléfonos. Internet, esta misma desinformación circuló en el mundo entero, les diría, no solo decía algunas que se caía Internet en el país, sino que se caía a nivel global, y eso imaginen que a muchos les generaba bastante angustia, por lo de no solo voy a estar encerrado, sino que además me voy a quedar incomunicado, así que eso circuló un montón, hace 2 o 3 fines de semana fue eso. Y el otro ejemplo que les pusimos, ¿cuál es? Bueno, el decreto falso que ya les mencioné hace un rato. Bueno, 3 consejos específicamente enfocados en lo que tiene que ver con desinformación de la pandemia. Dale, Julie. Si ustedes reciben un contenido y no conocen la fuente, o esa fuente está sin chequear, no lo compartan. ¿Sí? Y acá hay una especie de llamado de reemplacemos muchos cuando le preguntamos a lo largo de estos años, ¿por qué lo compartiste? Si no sabía si era verdad. Aparece esto que yo les mencionaba hace un rato, de gente que sin saber que es verdad lo comparte, bueno, mal no va a ser, por las dudas lo comparto, ¿no? Nosotros insistimos que en el contexto de una pandemia, con el dinamismo que les mencionaba respecto de la evidencia, tenemos que hacer que valga el por las dudas no comparto. Y esto no quiere decir volvernos hiperamargos y no compartir nada con nuestros afectos. Estamos hablando exclusivamente de no comparto contenido informativo. Puedo compartir emociones, puedo compartir ideas, puedo compartir opiniones, pero no nos volvimos en 40 días ni expertos sanitaristas, ni expertos epidemiólogos. Piensen ustedes que incluso a nivel global no hay expertos en COVID-19. Entonces, ¿qué nos hace pensar a nosotros que nosotros vamos a tener la capacidad de discernir sobre un contenido que nos llega, si es adecuado o no es adecuado? Insisto, estoy hablando de contenidos informativos, ¿sí? Acá decimos, si no conoces la fuente o estás sin chequear, no la compartas. ¿Qué fuentes? Si nos lo preguntan mucho. ¿Qué fuentes usamos? Bueno, en principio, a nivel global, la OMS. ¿Por qué la OMS? Más allá de que alguna gente plantee sus dudas. Bueno, porque es la que tiene mejor información hoy de cómo está evolucionando la pandemia a nivel global. Y en el caso de Argentina, ¿quién centraliza o quién tiene la información de todo el país? El Ministerio de Salud de Nación, que es quien, según la ley, digamos, argentina, centraliza las políticas en emergencia sanitaria. Pasó, y lo deben haber sufrido o visto ustedes en sus redes o en sus WhatsApp, que hubo mucha desinformación de médicos o atribuida a médicos. Y en eso yo les insisto, vuelvo al inicio diciendo, probablemente no haya sido médicos que con vocación de generar, o sea, no con disinformation, sino con misinformation, quizá quisieron dar una recomendación. No estemos seguros ni que aún el médico al que más le confiamos, el pediatra de nuestros hijos, aquel que salvó la vida de un pariente, etcétera, sabe de esto, ¿sí? Que tengamos afecto o que lo queramos no significa que sea hoy la mejor fuente. Entonces la primera es esta de, si no viene de una fuente confiable para el concepto en contexto de pandemia, no lo compartas. La siguiente, Julie, es, si compartiste un contenido y es falso, en general nos cuesta muchísimo corregirnos o disculparnos. Como mucho, lo que la práctica en nuestros países hace es, como mucho lo borrás, ¿sí? Ahora, si lo borrás, sin hacer más que borrarlo, hay muchísima gente que no se entera, por ejemplo, en tu grupo de WhatsApp, que lo borraste, y por ahí lo sigue replicando. Entonces, hay un pedido o una recomendación de
que en el medio de esta pandemia, con las particularidades que hablábamos, se trate de que si alguien compartió algo falso, se corrija, idealmente se disculpe. Yo digo acá, muchos se sienten tontos por hacerlo, al contrario, hacer esto es de vivos y no de tontos. Bueno, y el tercer consejo tiene que ver con, si otro comparte algo falso y vos te das cuenta, trata de corregirlo. Ahí hay varias recomendaciones. El que no conoce un libro que yo suelo recomendar de una bióloga que se llama Guadalupe Nogués, que se llama Pensar con otros, tiene algunas claves o algunas recomendaciones de cómo hacerlo. En general, la recomendación es que uno no exponga, si está en un grupo de WhatsApp, por ejemplo, a la persona que compartió algo falso en público, sino que le escriba por privado, que en general lo invite a que sea la misma persona la que diga, che, compartí esto sin darme cuenta, etc. Pero tratar de hacer algo más y no simplemente decir, otra vez este está compartiendo basura, o otra vez este está compartiendo algo que no es, y quedarse en nada más a salvo porque lo advirtió uno individualmente y no necesariamente el grupo. Julie, siguiente. Acá les voy a, no las voy a pasar, les voy a contar que hay algunas fichas que armamos en línea con esto que fuimos hablando en Chequeado, y que obviamente todos ustedes están invitadísimos a compartirlas, usarlas o reusarlas. Siguiente, Julie. Siguiente, bueno, ahí hay varias. Acá, vamos a la última, acá está la referencia de fuentes que yo les mencioné. Hay un especial de coronavirus donde vamos publicando las cosas que vamos generando en Chequeado. Este especial se enfoca en Argentina sobre todo, pero obviamente tiene materiales de otros lados. La base de LATAM Chequea que les mencioné, que la encuentran en chequeado.com/LATAM coronavirus. Y la base global de la International Fact Checking Network, donde encuentran todas las desinformaciones que desde enero se están haciendo, en ese caso, con los 15 o 16 idiomas que les mencioné que tiene la base. Una prevención sobre eso es, la base de LATAM Chequea sí tiene actualizaciones, o sea, si alguna desinformación se publicó y después la OMS o algún ministerio cambió la recomendación, se modifica en la desinformación publicada. En Coronavirus Fact a nivel global, eso no pasa. Van a encontrar las desinformaciones tal cual se publicaron en el momento que se publicaron. Entonces ahí tengan presente que algunas cosas que se publicaron en enero pueden no ser hoy fidedignas ya, ¿sí? Bueno, y lo último, pasa Julie, Chequeado, les cuento y aviso, y también lo hago en todas las charlas que doy, Chequeado es una organización sin fines de lucro, que entre otras cosas vive de aportes de gente como ustedes, que puedan con su tarjeta de crédito hacer un aporte, así que les dejo la invitación a que se sumen como chequeadistas, con un aporte de única vez o mensual. Siguiente, Julie, creo que están mis contactos, o los he chequeado, no sé. No se los referí, ese número de WhatsApp que ven ahí es el número de Chequeado, donde si reciben un contenido sospechoso y no están encontrando en las fuentes a las que suelen consultar respuesta, los invitamos a que nos lo manden, y nosotros siempre les vamos a contestar. No llegamos a chequear todo lo que nos llega, porque nos llega muchísimo, sobre todo en medio de la pandemia. Piensen que llegan más de 300, 400 pedidos diarios, pero sí reciben respuesta. A veces la gente nos manda cosas que ya tenemos chequeado, en ese caso reciben la respuesta en el momento con el chequeo que hicimos. Si no la reciben en el momento y lo hacemos después al chequeo, los contactamos mandándoselo y pidiéndole que lo compartan en el grupo en el que lo habían recibido.
Así que el que no lo conociera esto o no tuviera agendado el número, los invito a que se lo agenden y nos manden todo lo que crean puede servir. Facu, ¿querés vos ir presentando preguntas o querés que vaya mirando yo en el chat? Dale, te las voy leyendo. Dale. Muy bueno todo. María Luz nos pide repetir por qué no debería usarse el término fake news. Bueno, los chequeadores en el mundo no usamos el término fake news por 3 razones. Una, porque la traducción literal de fake news es noticia falsa. Y uno de los tipos de desinformación es la fabricación de contenidos. Si uno fabrica un contenido, entonces eso no es una noticia. Los que estudiaron periodismo, comunicación, saben que una noticia es un suceso extraordinario o inusual que merece ser contado, ¿sí? Si es un invento, entonces no es eso. Con lo cual el término mismo le paga, yo digo, más precio del que vale. Si es un invento, no es una noticia. No digamos falsa noticia, ni noticia, ¿sí? Esa es una de las razones. La otra es el uso político que se le ha dado al término, en general como mote a medios críticos de gobierno, sea de izquierda, de derecha, de centro, etc. Muchos líderes usan fake news para decir tal medio es fake news. Y obviamente lo usan no cuando escribieron una nota positiva o a favor de sus medidas o de su persona, sino cuando fue una nota o una investigación crítica. Mencioné el caso de Trump y de Bolsonaro y de Cristina Kirchner, pero también aparece Bolsonaro, también aparece en Italia, en muchos otros lados, que los presidentes tienen particular encono con algún medio y lo refieren como fake news, ¿sí? Y la tercera razón es la que yo les presenté en esa diapositiva de First Draft. No es la desinformación exclusivamente la fabricación de contenidos. Es más sofisticado que eso, es más complejo que eso. Les mencioné lo del humor sacado de contexto. Si alguien hace humor y eso es una pieza de humor publicada en un medio digital, por ejemplo, y alguien comparte un párrafo en las redes sociales sin aclarar que venía de una columna de humor, el que lo vio en las redes sociales y no lo vio en la pieza original, puede compartirlo como si fuera información, cuando en realidad en el autor original era humor, ¿sí? En el contrato original. Entonces, este tipo de cuestiones, o las sacadas de contexto de cosas reales, el ejemplo típico de desinformaciones, y lo deben haber visto en este tiempo, circulan algunas fotos de cadáveres, los primeros días sobre todo, que obviamente causaban mucho miedo y angustia en la gente. Algunas eran incluso de obras de arte que se hicieron en Alemania hace unas décadas para conmemorar el Holocausto o algunas otras cosas. O sea, la imagen ocurrió, no está manipulada. Sin embargo, se usa en un contexto que hace a la gente pensar en algo diferente a lo que corresponde la imagen. Entonces, esas son las 3 razones. No es solo fabricada, los líderes lo usan para criticar a quienes los critican, y preferimos entender el concepto de manera más abarcativa. Bien. Yendo a la segunda pregunta, Rocío Mosquera nos pregunta y un poco hace la introducción de, hoy la desinformación se viraliza muchísimo más rápido que en otros tiempos. ¿Cuál es el desafío que tiene la consultoría de comunicación y relaciones públicas? ¿Cómo se hace si a un cliente se les adjudica información que no es real y se difunde en grandes medios? Y si suele haber disculpas, retractación por parte de los medios. Bueno, gracias Rocío por la pregunta. La primera es que la desinformación circula más rápido que la información, es un hecho, sí está probado, es así. Las razones son varias, pero una de ellas tiene que ver con que en general la desinformación trabaja con nuestras emociones, y vos decís, en este momento se viraliza muchísimo más rápido. Sí, se viraliza más la desinformación en la era de consumo incidental de noticias en redes sociales que hace 2 décadas atrás.
y se viralizan más en pandemia con incertidumbre y angustia que en otros contextos. Eso es un hecho. Entonces, ¿qué hacemos frente a eso? Las claves, en principio, tienen que ver con la manera en la que presentamos los contenidos, ¿sí? No alcanza con presentar una desmentida en la manera que usábamos hace años, de un texto muy claro que lo presente y me quedo tranquila porque ya lo desmentí. Porque si se viralizó muchísimo con una imagen de WhatsApp, probablemente aparte del texto tenga que hacer una imagen para WhatsApp. Entonces, una tiene que ver con explorar y trabajar en formatos que puedan ayudar a que se comparta también la desmentida más de lo que se comparte la desinformación. En el otro caso es, bueno, se le adjudica a un cliente algo, ¿qué hago? Muchos eligen no responder pensando en, bueno, no quiero ampliar el ámbito o el espacio en el que llegó esta desinformación, y si lo salgo a desmentir se va a enterar un montón de gente. La recomendación de los chequeadores en el mundo, que tiene que ver con algunas investigaciones que se hicieron, casi todas las investigaciones no son ni de Argentina ni de América Latina, sino de Estados Unidos y de algunos países de Europa, sobre todo Inglaterra. Me encantaría que fueran de acá, pero todavía no hay en ese sentido inversión de recursos para que hubiéramos hecho, o que otros, no necesariamente chequeado, hubiera hecho estudios de esto en profundidad. La recomendación es que desmientan para que quien de buena fe entre al buscador a contrastar si eso que le llegó, por ejemplo, por WhatsApp, o que vio en Twitter, o que vio en Facebook, es o no es así, encuentre la versión oficial de la desmentida. Si no desmienten nada y la persona, insisto, la que tiene la vocación de saber, no encuentra nada en el buscador, esa persona confirma la desinformación en su cabeza. ¿Sí? Entonces, puede llegar a ser una recomendación que aplica no necesariamente en pandemia y sin diferenciar el tipo de cliente. ¿Sí? Y si suele haber disculpas o retractación de parte de los medios, en la Argentina casi no. Nosotros durante las elecciones trabajamos con un proyecto que quizá algunos de ustedes conozcan, que se llama Reverso. Bueno, sí, el Consejo premió el proyecto, así que muchos lo conocerán. En ese caso, los medios aliados, que eran más de 120, tenían el compromiso de que en caso de publicar una desinformación, tenían que aclararlo y corregirse en el mismo texto original. No funcionando Reverso, eso no necesariamente ocurre. ¿Sí? Ok. PC, que no se identificó, nos pregunta, ¿cuál es el sitio donde podemos buscar la información? Interpreto la web de Chequeado. Chequeado lo que les conté. Después, si están buscando las fuentes originales, digamos, son las dos referencias que yo les pasé. A nivel internacional, la OMS, a nivel nacional, el Ministerio de Salud. ¿En qué sentido OMS y Salud? Bueno, en cualquier alerta, por ejemplo, si hay una alerta sanitaria o un cambio de ante tales síntomas, hace esto o aquello, que como ustedes saben fue cambiando, porque una cosa era cuando solo teníamos casos importados, otra a medida que fue avanzando la penetración del virus. Entonces, ahí esas dos fuentes que les refiero son, en términos de alertas, las únicas que nosotros tomaríamos o les recomendaríamos a ustedes que como organizaciones o como comunicadores apliquen. No aquellas que les llegara ni siquiera de un infectólogo, insisto, con muchas credenciales académicas o con toda la confianza de ustedes o de sus familias, porque no necesariamente esa gente hoy tiene toda la información de cómo va yendo la pandemia. Perfecto. María Pía Hernaga Giovanone nos dice que Telam tiene una plataforma que es @confi_ar para verificación de datos y derribar desinformación. Comentario que me parecía válido. Sí, eso es, la agencia oficial Telam lanzó en el contexto de la pandemia, en principio, según dicen, solamente para el contexto de la pandemia, ese proyecto donde contrastan las cuestiones con fuentes oficiales
exclusivamente fuentes oficiales, no es en general la metodología que usamos los chequeadores, que siempre tiene fuentes oficiales y fuentes alternativas, pero al menos hasta lo que yo conozco de ese proyecto, es una búsqueda del gobierno de decir, bueno, lo oficial está acá. Puedo explayarme si a María Pía le interesa, si querés después me escribís sobre qué problemas en todo caso tiene eso. En general en el mundo no es el primer caso de un gobierno haciendo chequeos, pasó en otros lados. En el contexto de pandemia pareciera algo menos sensible que en un contexto de no pandemia, pero no está claro si va a continuar después o no. Bien. Ana Laura Calducci nos pregunta, ¿son confiables los datos que difunde la Universidad de Johns Hopkins? Hay instituciones públicas y medios que los toman como información oficial y certera sobre la pandemia. Sí. También van a ver que en el pie del especial de chequeado está el mapa de Hopkins, porque Hopkins explica que carga ese mapa y actualiza ese mapa con los datos oficiales que cada uno de los estados va publicando, y se supone que cada uno de los estados está cumpliendo un protocolo de OMS. ¿Sí? Lo que está haciendo el Estado argentino de informar a la mañana y a la mañana de la noche no es que lo decidió el ministro Ginés ni Carla Bisotti, sino que está cumpliendo en principio el protocolo que recomendó la OMS a los estados. Y tiene que ver con lo que hablábamos hace un rato, el dinamismo de la pandemia, no por el morbo del número de infectados o de fallecidos o recuperados, sino también y sobre todo con lo que tiene que ver con consejos o alertas. Piensen ustedes que lo que llamaban caso sospechoso hace 2 o 3 semanas, caso sospechoso de tener la COVID-19, no era lo mismo que es hoy, porque una cosa era cuando un país está en la primera fase de la enfermedad, y otra cosa es cuando esa enfermedad ya no es solo de casos importados o contacto con casos importados. ¿Sí? Entonces, por eso la OMS hace esta recomendación. Bien. Un dato de color de Hopkins es, Hopkins va a tener un problema porque Argentina está informando los casos de Malvinas como argentinos, y los casos de Malvinas los toma también por Gran Bretaña. Así que con esa salvedad o dato, el resto no conozco que tuviera ningún otro problema esa base. Bien. Dominique nos pide como consejos sobre fuentes para chequear info, que creo que ya nos la diste. No sé si tenés para sumar más. Podemos agregar, pueden agregar si quieren, bueno, a nivel local, la Organización Panamericana de la Salud, local por la región, también la pueden tomar. Les puedo pasar referencias si les interesa, la red de periodistas científicos también. Nosotros trabajamos en LATAM Chequea con un equipo de un medio creado por una periodista de Perú que se llama Salud con Lupa, que trabaja con un grupo de epidemiólogos de Chile, que hace un análisis de cada vez que se publica un nuevo estudio, hace el análisis de el valor de la evidencia de ese estudio, según la cantidad de casos que incluye, según las pruebas que se hizo o no. Como ustedes saben, la ciencia está trabajando contrarreloj y sin cumplir todos los protocolos que habitualmente cumple, en tanto peer review y controles. Entonces, en ese sentido, creo que es bueno que ustedes estén advertidos que no siempre que leen en un medio un estudio reveló tal cosa, esa noticia tiene el mismo valor que por ahí hace 6 meses cuando se decía un estudio científico reveló tal cosa. Porque la ciencia sobre la COVID-19 flexibilizó algunas de las exigencias, y obviamente cuando uno entra a leer el paper completo, ve el detalle de todo lo que explican que no están haciendo por el apuro de la pandemia. Pero cuando alguien, el público general lo ve en un medio, por ahí no hace esa diferenciación o ese matiz, que es bueno que ustedes tengan en la cabeza. Si le interesa y quieren, Facundo, yo después comparto con ustedes una lista de fuentes que ustedes pueden publicar en el consejo
además de las que les referí, algunas otras para que tengan en cuenta. Genial. En línea con eso, Sergio Arosemena nos pregunta si podemos compartir el PPT y el número de WhatsApp que contestó Sí, claro. Paula después en el chat. Que sí. El número de WhatsApp, perdón, Juli, Sí. si querés en el chat ponelo, y ya los que están en el chat les quede. Está en el chat, está en el chat. Vale. Y la última, de Regina Solari, es: ¿el origen de estas noticias lo atribuís a malas intenciones o a simple negligencia? A las dos cosas. Como les dije hace un rato, el problema de la desinformación tiene que ver con algunos actores que adrede, con intención, están buscando o poder o dinero y generan contenidos falsos o con un poco, como les decía hace un rato, un poco de verdad y sacados de contexto, pero buscando algo, ¿sí? Pero la desinformación no sería el fenómeno complejo que es si no hubiera miles o millones de personas que por la manera en la que consumen contenidos hoy día, comparten sin necesariamente prestar atención o preocuparse por si eso que están compartiendo es verdad o se corresponde con la mejor evidencia disponible o no. Entonces, si me preguntases sobre COVID en particular, creo que hay de las dos cosas. Hay misinformation y disinformation. Quizá en las categorías que les mencioné, las que tienen que ver con las falsas medidas o el origen del virus, tienen por ahí más claramente intención, y las otras no tanto, o no siempre. Bien, creo que con esa, a menos que se nos haya pasado alguna, pero creo que no, son todas las preguntas. Antes de, bueno, por supuesto, muchas gracias Laura, y antes de cerrar, Pablo Catoni, que es el presidente del Consejo, quería dar unas palabras. Pablo. Gracias, Facu. No, muy breve, en realidad, Laura, agradecerte muchísimo esta charla, esta capacitación, como siempre, trabajando en conjunto con el Consejo, y para nosotros es un lujazo poder hacerlo. Para nosotros este es un tema fundamental y que quisimos poner en la agenda del Consejo durante esta cuarentena. Creemos que obviamente es uno de los compromisos fundamentales que tenemos como profesionales de comunicación, trabajar con la veracidad de la información, tomar decisiones sobre base de datos oficiales, tener estas herramientas que vos nos brindaste a todos hoy, para poder trabajar la verdad, con responsabilidad e integridad. Y además, la verdad, para nosotros también es importante tener estas actividades conjuntas. De hecho, acá en esta reunión también están participando miembros del Círculo DIRCOMS, que para nosotros es fundamental seguir con este trabajo conjunto entre las dos instituciones, y claramente poder tener este rato, esta mañana con vos y con toda esta información que nos brindaste es fundamental. Así que de parte del Consejo, te agradecemos muchísimo esta oportunidad que nos brindaste. No, al contrario, a ustedes, y con varios de ustedes individualmente hablamos, no sé, y todos estamos, creo, lidiando con sus equipos y en muchos casos, compañías trabajando con teletrabajo, si entre las acciones que están haciendo para sus equipos o los empleados, les parece que este es un contenido que reacondicionado a lo que pueda hacer el público general, vale que tengan, nada, nosotros más que dispuestos, eso también es una manera de, desde las empresas de ustedes, aún en contexto de crisis, poder apoyar también el trabajo que nosotros hacemos. Así que les dejo planteado el que lo pueda o lo tenga incluido en una serie de capacitaciones, equipos o lo que fuera, cuenten con eso y podemos charlarlo. Buenísimo, muchísimas gracias. Facu. Bueno, muchas gracias a todos, gracias Laura. Para los que no saben, ya Laura participó del espacio Conectados del año pasado, así que doblemente gracias. Y bueno, seguiremos en estas actividades desde el Consejo y desde Upgrade, llevando los temas de agenda para los colegas. Muchas gracias y hasta luego.